Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos nuevamente. Les agradecemos que nos acompañen el día de hoy en otro de nuestros webinars. Hoy traemos el tema de entrevistas por competencias y qué es lo que podremos preguntar dentro de estas entrevistas. Pues para los que no nos conozcan, nosotros somos RH Connect. Somos una comunidad de expertos enfocados a potencializar las áreas de recursos humanos en las empresas y lo hacemos por medio de nuestra base de conocimiento, talleres en línea, asesorías y webinars como los del día de hoy. Nos acompaña el licenciado Luciano Huerta Veloz, licenciado en Psicología por la UNAM, cuenta con un diplomado en Planeación Estratégica por el ITAM y con un posgrado en Administración del Factor Humano por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta ya con una trayectoria de más de 32 años a nivel gerencial y ha trabajado en empresas como Nestlé, Paz Mexicana, Plasencia Muebles, Easy, entre otras. También es instructor certificado por la SEP Conocer y por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y actualmente es director de Trendy Jobs. Luciano, pues te agradezco que nos acompañes y te cedo la palabra. Muchas gracias, Gwendolyn. Buenos días a todas, a todos. Gracias por participar en nuestra webinar del día de hoy. Podemos ver con la siguiente. Gracias. Con el siguiente slash. Gracias. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, pues ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy, pues bueno, le pusimos el título de la plática, le pusimos cómo identificar al mejor candidato, ¿no? Que eso es para los especialistas en reclutamiento, para los que nos dedicamos a los recursos humanos y dentro de nuestras funciones está el reclutar y seleccionar este personal. Bueno, pues ese es nuestro foco. ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Cómo le podemos hacer para tener el mejor candidato? El poder lograr el objetivo base primordial de recursos humanos en toda organización, que es pertenencia y permanencia de la gente, necesitamos pasar por una serie de filtros y de procesos. El primero de ellos, pues, es el reclutamiento, y ya que reclutamos a la gente, como de toda la gente que traemos, ¿cómo le vamos a hacer para identificar al mejor y que se quede el mejor candidato de los que tenemos? Y entonces ahí ya nosotros podemos decir, ya tenemos el trabajo. Después tenemos que hacer trabajo interno. Pero básicamente aquí el primer paso es cómo identificamos al mejor candidato. ¿Y cómo le podemos hacer? Pues con las herramientas que nosotros tenemos. Y una de las herramientas que tenemos es la entrevista. Y una de las técnicas que nosotros podemos utilizar y que les puedo decir que funciona es la técnica de entrevistas por competencias. Pero para poder platicar sobre entrevista por competencias, primero debemos de saber qué es una competencia. Y pues bueno, tenemos competencias igual a habilidades. Pero déjenme poder entender un poquito cuál es la historia que ustedes tienen. Por favor, en el chat pónganme nada más un sí o no. ¿Quién ya maneja las entrevistas por competencias o hace ya las entrevistas con la técnica por competencias a la hora de estar seleccionando? Nada más un sí y un no aquí en el chat, por favor. Karina sí, David no, Ilse sí, Vero sí, Monse no, Pau sí, Gerardo sí, Lizeth no, Ismael sí, Rebe no. Ok, muy bien, mira, tenemos variados. Y la idea para los que no la utilizan, pues bueno, aquí les vamos a dejar algunos tips, una estructura de una forma con una técnica que se llama START para lo que es la aplicación de la técnica de entrevistas por competencias. Para los que sí, pues bueno, ya tienen van a tener un punto de comparación, ¿no? Y si nos pueden ayudar con sus experiencias, pues que nos las compartan, ¿no? Nosotros vamos a compartir lo que nosotros tenemos. Y los que no, que se animen a empezar a utilizar lo que es las preguntas por competencias. ¿Ok? Muy bien, pues muchas gracias. Perfecto. Entonces, competencias para definir conceptos para que todos estemos alineados y pensemos en lo mismo. Cuando digamos un concepto, todos tengamos la misma idea de lo que es.
¿Qué es una competencia? Competencia igual a habilidades, no hay de otra. El término competencias empezó más o menos por ahí por los finales de los 80s. Se fortaleció muchísimo en los 90s y a partir de los 2000 empezó ya una hoja así, pum, vale, muy fuerte. Pero es un término que ya tiene, ya es viejo. Y lo único que se hizo es transitar de la habilidad a la competencia, a ponerle otro concepto, ¿no? A modernizarlo y empezar a empujar. Porque desde los inicios de lo que es la psicología industrial, ¿no? Por allá por los años 40, 30 tal vez, en donde ya se estaba formalizando lo que eran los procesos para poder identificar quiénes eran los candidatos viables, ¿no? Y que a nosotros nos identifican como el nacimiento de lo que es la selección de personal a partir de la que es la selección de candidatos a soldados, por aquellos años en Estados Unidos, pues ahí empezó a empujar, ¿no? Y después de este concepto se llevó a la industria y se fue desarrollando. Bueno, un poquito de tema de historia. Pero básicamente aquí es cómo hemos evolucionado de habilidades a competencias. ¿Qué tan competente soy para poder realizar una actividad? Y eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Que la persona que tenemos enfrente de nosotros, cuando estamos hablando de una posición, tenemos que hablar de sus habilidades y qué tan competente es para poder aplicar esas habilidades en nuestra empresa. ¿Ok? Vamos con la que sigue, por favor, Wendo. ¿Qué buscamos en una entrevista por competencias? Conocer las habilidades que tiene una persona para realizar una actividad. Punto. Es ahí donde nosotros nos tenemos que enfocar. ¿Por qué? Porque cuando ya llega una persona a una entrevista es porque ya hicimos el filtro. Ya conocemos su currículum, ya checamos su información, ya vimos que en papel, papel contra papel, perfil de puesto contra currículum, hace match en por lo menos el 60-70% de lo que es el perfil en papel y lo que nosotros buscamos es ese otro 40-30% que nos hace falta de definir. Entonces, en una entrevista, nosotros tenemos que ser capaces de que ese 40-30% que necesitamos, nosotros lo podamos identificar para ver que haga match en este completo. Perfil básico. ¿Para qué? Pueda ir pasar a la siguiente etapa, que es una entrevista técnica, que ahí sí no nos metemos mucho, hacemos preguntas para sondear un poquito cómo es la técnica o la experiencia que él tiene, técnica, para poder decir, tiene la habilidad, tiene el conocimiento, por lo menos me lo dijo, y entonces ya lo paso, porque eso no nos corresponde a nosotros, no tenemos nosotros el conocimiento suficiente como para poder decir, es muy bueno en contabilidad, en cuentas por pagar, es muy bueno en manejo de SAP, es muy bueno operando o aplicando ISOs o no sé, ¿no? Conceptos que nosotros no tenemos, pero que sí manejamos, que tenemos una idea y lo podemos aterrizar. Vamos con la que sigue, por favor, Wendo. Y entonces aquí está el punto. ¿Qué buscamos en una entrevista por competencias? Que el candidato nos diga la verdad. Es ahí donde nosotros nos debemos de convertir en investigadores y sacarle la verdad. O por lo menos esté más cerca de la realidad. ¿Por qué digo? O por lo menos esté lo más cerca de la realidad. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona se sienta a entrevistar con nosotros, pues nos quiere agradar, ¿no? Quiere presentar una idea de persona ideal. Y entonces se escapa de la realidad. Entonces, ahí nosotros necesitamos que cuando nosotros estamos haciendo preguntas y estamos cuestionando y estamos ya en el evento, de repente empieza a futurear la gente. O el candidato empieza a hablar en plural. Es que nosotros hacemos. Es que nosotros lo implementamos. Entonces tienes que empezar a agarrarlo y bajarlo y sentarlo otra vez. Y necesitamos no que vaya al futuro,
sino necesitamos que vaya a su pasado para que nos entregue información de cómo podría ser su presente. Ujú. Y es ahí donde nosotros tenemos que estarlo pescando. Ujú. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esa habilidad, esa sensibilidad para poder identificar que esta persona nos está mintiendo o nos está diciendo la verdad, o está siendo honesto, pues, ¿no? Ujú. Y entonces hay algunas técnicas en donde dicen que la postura de la persona con brazos cruzados o brazos atrás, o estarse tocando, estarse jugando con los dedos, o estar volteando para un lado hacia arriba, hacia el otro lado hacia arriba, hacia abajo, puede estar mandándonos señales, ¿qué es? Percepción. Ujú. Preguntas directas. Si nosotros queremos encontrar información dentro de todo el contexto que nos está dando el candidato, nosotros tenemos que tener esa habilidad para poder preguntar directo. Ujú. Porque a veces nosotros mismos propiciamos ese entorno de que ande futuriando y ande diciendo, y es que sí, es que, ¿no? Pues no, es que yo creo que, no, eso no nos ayuda. Ujú. Vamos con la que sigue, por favor, bueno. Si tienen alguna duda o comentario, por favor, en el chat nos escriben y Gwendolyn en algún momento nos para y nos lee sus comentarios. Vamos a la fase de la entrevista. Ujú. Hay algunas otras técnicas con las cuales nosotros nos podemos apoyar para poder ver qué es el mejor candidato, ¿no? Pruebas psicométricas, ¿no? Assessment, no sé, hay algunas otras, pero ahorita nos vamos a enfocar específicamente en qué? En entrevista. Porque a mi parecer, desde mi muy particular punto de vista, esta es la técnica que realmente hace diferencia con los demás. Ujú. Y nos puede ayudar muchísimo a poder definir quién es el mejor candidato. Entonces, yo les pregunto a ustedes, váyanse hacia el pasado. Ujú. Por favor, vayan al pasado y recuerden cuándo fue la primera entrevista que ustedes tuvieron. Ya están ahí, ya su mente ya estaba posicionada en ese momento, hace 5 años, hace 10 años, hace 30 años, hace, no sé, una semana, hace no sé cuánto tiempo, pónganse ahí. Ujú. Y cuando ustedes tenían que ir a la entrevista, ya tenían una cita a las 3 de la tarde en un punto de la ciudad que nos quedaba como a 45 minutos y estabas tú pensando cuánto tiempo estabas haciendo la logística para poder llegar. Llegaste, te sentaste, te recibieron, dije, un momentito, ahorita la atiende la licenciada. Ujú. Y ustedes empezaron. ¿Cómo se sentían ustedes? ¿Qué es el sentimiento? ¿Qué es la emoción que ustedes tenían hacia el interior? Ujú. ¿Cómo se sentían? ¿Quién nos puede comentar? ¿Cómo se sentían? ¿Cuál fue ese sentimiento de la primera vez que ustedes fueron a una entrevista y que a lo mejor lo tuvieron para las siguientes entrevistas? Pero ¿cómo se sentían? Nerviosa, muy bien. Incertidumbre, muy bien, Karina. Nervios, emocionado, sí, claro. Ujú. Imagínense nada más, David, imagínate que tú dices, híjoles, a mí me gustaría mucho, particularmente les pongo mi ejemplo, a mí siempre me gustó trabajar en Nestlé. Y cuando me hablaron de Nestlé, ¡uta! Igual que David, yo estaba emocionado por ir a la entrevista. Yo estaba con todo así de, no importa, lo que me digan, yo lo voy a hacer y yo todo lo sé hacer y a donde sea. Ujú. Realmente. ¿Nervios, Lisette? Sí, claro. Ujú. Entonces, imagínense nada más. Ah, con Marisa. Ah, órale, Paulina, muy bien. Ok. Entonces, imagínense nada más, ¿no? ¿En qué el ambiente que tenemos en una entrevista? Cuando ni siquiera conocemos a la persona que vamos a tener enfrente. Entonces, incertidumbre, nervios, ansiedad, angustia, ¿no? Emoción, no sé. Todo este tipo de sentimientos, imagínense que los tenemos que controlar como candidatos
para que se presente y veamos una muy buena imagen de nosotros. Y ahora nosotros como entrevistadores o como seleccionadores o como recursos humanos, nosotros tenemos que tener esa habilidad suficiente como para poder identificar que esta persona, pum, vale. En el pasado, cuando uno empezaba así con las manos y a sudar y, ¿no? Y empezar a temblar y a voltear y todo, pues es ansiedad normal, normal en una situación como esta, ¿no? Porque si yo les pregunto, ¿recuerdan cuando ustedes fueron con su novio o su esposo o su esposa o novia, la primera vez que se vieron o cuando empezaban a andar y hicieron una cita para salir? Es exactamente lo mismo. Angustia, nervios, emoción, etcétera, es lo mismo. Ujú. Una situación nueva en la que vamos a estar. Y antes, cuando te veían así, decían, no, rechazado, tache, no, este no es un buen candidato. ¿Por qué? Se pone nervioso. No, no, es muy nervioso, mira, no, 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 este cuate no nos sirve. Empieza a tartamudear. No, imagínate, no, y el jefe que de la vacante, no, tiene un genio, es el más enojón de la compañía. No, pues, no, este amigo no va a funcionar. No, 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 este no es. Ujú. Y entonces, ¿cuál es el impacto que nosotros tenemos? Que no le estamos dando la oportunidad al candidato de poder dar su mejor presentación. Cuando nosotros ya filtramos su currículum, ya lo comparamos contra el perfil y estamos como para al menos el 50% del perfil lo cubre. Ya no 60, no 70, ya es el 50, al menos, para que nosotros pasemos a un candidato a entrevista con nosotros, para que valga la pena. No vamos a poner, nos llegaron 20, pues cítalos, cítalos, cítalos. No, primero lo que hacemos un filtro, ¿no? Entonces imagínense, llega y en 3 minutos, es más, ni 3 minutos, le dimos 60 segundos, 40 segundos y vimos, no, este cuate no, olvídate, adiós, bye bye. Con la primera pregunta que le hice, ya no, pum, vale. Ujú. Y más cuando la persona la tenemos ahí sentada y la citamos a las 3 de la tarde y son las 4 o 5 y todavía no pasa. Y él está viendo que están entrando y saliendo más candidatos. Esos 65 minutos que está la persona ahí sentada, imagínense la angustia que se tiene. Y luego pasa con nosotros. Y en 5 minutos lo despachamos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ujú. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que crear un ambiente de inicio para bajar la presión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos nerviosos, angustiados, emocionados, estresados, ¿qué es lo que aflora en nosotros? Algo natural que tenemos todos los humanos. Nuestro mecanismo de defensa. Ponemos una barrera, un bloque, ¿no? Nos bloqueamos. Ujú. Y entonces, híjoles, para poder entrar, cuando nosotros tenemos esa coraza protegiéndonos, ¿no? Como candidato y nosotros queremos entrar, cuando somos extraños, tenemos 2 minutos que nos conocemos, imagínense nada más. Se vuelve más difícil poder identificar al mejor candidato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Algo que se llama rapport, ¿no? No es otra cosa más que crear empatía. Eso es muy importante. Y el rapport se utiliza en técnicas de ventas. No lo voy a tocar ahorita, lo voy a tocar como rapport, como la habilidad que nosotros tenemos para crear ese ambiente de relax, de tranquilidad y que el candidato se relaje, ah, se tranquilice, y entonces ahora sí, esa coraza que tenía, que es su mecanismo de defensa, pum, 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 lo vamos debilitando, y entonces tenemos oportunidad de nosotros entrar. ¿Y para qué queremos entrar? Para que tenga la confianza suficiente como para podernos contar la neta, la verdad de las verdades sobre cómo es él. Eso es muy importante. Y lo tenemos que hacer de inicio,
Porque si nosotros chocamos de inicio y luego queremos hacer ese rapport, olvídenlo. Ya tiene un antecedente de nosotros negativo, va a ser muy difícil que entre. Entonces, es muy importante. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar que ya estamos en un concepto ya estamos en un ambiente de empatía? Cuando vemos que el candidato habla ya con pausa, voltea y ve hacia alrededor, está con las manos ya más tranquilo, ¿no? Puede ser hasta que esté con los brazos cruzados, pero ya hacia atrás, ya no en una forma hacia adelante, ¿no? Retadora, ¿no? Y cuando nosotros le preguntamos algo, piensa y nos da una respuesta. Eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que haya un ambiente de empatía? Simple, simple. Preguntando cosas que él tiene una respuesta fácil para poder dárnosla. ¿Y cuál es esa respuesta que nos puede dar? Algo que él conoce, algo que él vivió, algo que es normal o algo que es cotidiano. Como por ejemplo, el clima. Eso es muy bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estaba viendo que está nublado. ¿No te agarró la lluvia, Luciano? Sí. Importante, lo recibimos con su nombre, porque lo sabemos. No, ¿cuál es tu nombre? Déjame buscar aquí tu currículum. No, eso nos hace ver mal como organizadores. Lo tenemos aquí. Luciano, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ¿y cómo está el clima por allá, por tu casa, ya en Ciudad Neza o en Tonalá o no sé, donde tú quieras, ¿no? En Garza García o donde ustedes quieran. ¡Ay! No, pues sí, bla, bla. Y entonces empieza a relajarse con cosas que su mente lo empezamos a concentrar en la situación del aquí y el ahora, que es donde lo debemos de tener. Muy bien. Y veo que estudiaste tú en la UNAM. Qué padre. Sí. Oye, y de la facultad a la otra facultad, de la de psicología a la de medicina, ¿cuántos, está muy lejos? Oye, es muy grande, ¿no? Oye, ¿tú conoces el estadio, México 68? Bla, 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 bla. Cosas que él conoce y que lo va relajando. El reporte llevará 1, 2, 3 minutos máximo para crear esa atmósfera de relax. Y lo vas introduciendo poquito a poquito. Y entonces haces un rastreo rápido. Ok, muy bien. Oye, ¿eres casado? Sí, ¿cuánto tiempo tienes de casado? Oye, mira, ay, qué padre, tus hijos. Muy bien. ¿En qué escuela están? Y entonces empiezas a preguntarle cosas que él sabe, que tiene y que te puede dar una respuesta. Y entonces ya lo centraste, ya lo conectaste, ya checaste que información que tiene aquí, entonces ahora sí te vas. Que es el rapport, creas la comprobación de información rápida, y te estoy hablando de 3 minutos, 4 minutos, y ya me fui largo, ¿eh? Y entonces ahora sí, nos vamos a la definición de competencias. ¿Cuáles competencias? Pues las que nosotros tenemos ya para ese puesto, para la empresa. Y de ahí nos vamos y después vamos al cierre de entrevista. Primero tú haces preguntas, él tiene que contestar. Esa es la parte de la definición de competencias. Y después tú le das la oportunidad al cierre de la entrevista que haga preguntas. Porque si no cerramos con esa parte de que él tenga la oportunidad de hacernos preguntas, se va a ir con más incógnitas. Y puede ser un buen candidato, pero si no cerramos con la idea de, ¿te quedó claro? ¿Tienes alguna otra duda? Sí, oye, pero ¿qué máquinas, qué tipo de máquinas tienen aquí? Tú no lo sabes, pero le tienes que dar una respuesta. No tengo esa información, pero en la siguiente etapa, en la entrevista técnica, ahí te van a aclarar ese tipo de dudas. Le das una respuesta. Ok, muy bien, entonces para decir, perfecto, ok, muy bien, sal, pues. Y ya, lo dejas tranquilo. No le contestes de tajo, no sé, y ya. No, quién sabe. No, tienes que direccionarlo.
Entonces, si nosotros cumplimos con estas fases de lo que es la entrevista, check palomita, estamos muy cerca de poder tener al candidato ideal. Vamos con la que sigue, por favor. Y hay unos comentarios aquí. Ah, sí, dime. A ver. Karina Cortés nos dice, alguna vez un Ok. gerente me dijo que es importante hacerlos esperar para ver cuánto aguantan y ahí es donde verdaderamente vemos cuánto aguantan la presión. ¿Tú crees eso, Karina? Ujú. Hay algunas teorías que dicen que nuestro verdadero yo sale cuando estás en una situación aversiva. Ujú. Ustedes conocen el Cleaver. Hay varias pruebas psicométricas que te dan cómo es tu personalidad o tu comportamiento en estado natural, o sea, relajado, tranquilo, ¿no? Cómo es bajo una situación motivada y cómo es bajo presión, ¿no? O estrés o angustia. Y te ponen los tres. Y te dicen que normalmente es eso. Yo te voy a ser honesto. Hay gente que piensa que eso es lo mejor. Ujú. Pero yo creo que es mejor del lado positivo. Yo creo que el verdadero yo sale de un estado natural, relax, y que lo vamos potencializando cuando lo motivamos. Y vamos empujando y vamos sacando hasta dónde puede llegar. ¿Por qué te digo esto? ¿Y cuál es mi razonamiento? Hay algunos otros que piensan que es así, lo respeto. Pero te puedo decir que cuando tú estás en un estado de angustia, de estrés, ¿qué es lo que pasa? Mecanismo de defensa. Y entonces te bloqueas. Y hay gente que se bloquea y se pone a llorar. Hay gente que le duele la panza y sufre de gastritis, ¿no? Hay otros que se vuelven agresivos. Su mecanismo de defensa es atacar y discutir y aventar y pelotear, bla, 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 manotear, perdón, bla, bla. Y cuando eres jefe, olvídate, ¿no? Empieza a insultar y a regañar gente y a desquitarse con la gente, ¿no? Eso es lo que queremos buscar, eso es lo que queremos buscar. Entonces, cuando tú tienes a una persona, perdón, ya. Cuando tú tienes una persona, Karina, que la estás poniendo en angustia, cuando llega la entrevista, ¿qué va a pasar? Hay gente que se sale, ¿eh? Que dice, no, muchas gracias, yo no puedo esperar más, se para y se va. Ujú. ¿Cómo va a llegar a esa entrevista? Te pongo mi punto de vista, pero, híjoles, en estricta teoría nosotros somos los que tenemos la experiencia en el manejo y en el comportamiento humano. Ujú. Pues creencias o ideas, ¿no? Así como, como este gerente que te comentó eso y que tiene esa idea, yo me topé con una persona que decía que quería que los candidatos fueran, no recuerdo, pero el signo, pero quería que fueran Sagitario. ¿Por qué? Porque él era acuario y que había compatibilidad y que el ambiente y que porque los sagitarios son muy buenos, quién sabe qué. O sea, tenía esos rollos, ¿eh? Lo estoy hablando de cerca de 30 años, hace 30 años. Ujú. Y yo, o sea, yo tenía que ver hasta en la solicitud de su fecha de nacimiento para checar, para ver, ¿no? ¿Qué signo era? En aquellos entonces era otra cosa, ¿no? Pero esa era la idea que tenía esta persona. Ideas. Ujú. Eh, Aquí hay otro. Ujú. Vero Posadas nos dice, a mí me emocionó y tenía curiosidad por mi primera entrevista y también tengo muy presente la técnica de la entrevista y procuré aplicarla. Hoy hay tantos cambios, flexibilidades y cuando ya lo haces muy frecuente puedes combinar. Ah, sí, claro. Definitivamente, Vero, tienes toda la razón. Sí, es un mix, ¿no? Algunos somos idiáticos y metódicos, ¿no? Y nos vamos, ¿no? Pero sí, tienes que hacer, ¿no? No todo es la panacea,
Lo ideal siempre es combinar técnicas y apoyarte de no más de una, sino de varias para hacerlo. Si le haces una buena entrevista, una buena aplicación de pruebas y puedes comparar lo que tú sacaste contra lo que vienen tus pruebas, un estudio socioeconómico para checar, ¿no? Estudio laboral para ver cómo fue referencias en el pasado, un assessment para verlo ya en la actividad, ¿cómo es? Sería formidable. Desafortunadamente, cada vez tenemos menos tiempo para poder hacer nuestra selección y presentar candidatos, ¿no? Entonces, sí, a nosotros, a cada uno de nosotros nos toca el cómo es que, cuál es la técnica que nosotros vamos a utilizar y hacia dónde nos vamos a enfocar. ¿Okay? Muchas gracias por sus comentarios. ¿Okay? Pero, en general, estas son las fases de la entrevista y si nosotros nos las llevamos paso a paso, tenemos una probabilidad más alta de poder identificar al mejor candidato. Vamos con la que sigue, por favor. Muy bien. La entrevista de selección. ¿En qué me tengo que enfocar? Habilidades blandas. Esas, porque las habilidades técnicas lo vamos a pasar a la entrevista con el jefe, con los que saben, o con el técnico, o con no sé quién, que tiene más conocimiento de lo que es el puesto que nosotros. ¿Mm? Entonces, nosotros nos tenemos que enfocar en qué? En que tenga las habilidades, las competencias para poder estar en el ambiente o en el entorno de la empresa. Entonces, ¿qué tenemos que identificar? Misión, visión, valores de la empresa. ¿Cuáles son las competencias generales que sí o sí todo colaborador debe de tener si quiere trabajar en esta empresa? Uh-huh. Es ahí donde nos tenemos que enfocar, porque nos podemos traer al mejor. Y déjenme ponerles una experiencia. Contratamos en una de las empresas, contratamos en las que yo trabajé, contratamos un gerente a un contralor, un gerente de contabilidad. No, él era el contralor, porque tenemos gerente de contabilidad, al contralor. Muy técnicamente, al amigo nos lo recomendaron que era así, se sabía al derecho y al revés, todo lo que eran leyes y estrategias y muy bueno, más de 25 años de experiencia. Pero cuando nosotros preguntamos directamente a su jefe inmediato de otra en una de las empresas en las que trabajó, directamente hablamos con él, con la persona, nos dijo, es excelente, técnicamente es el mejor. Y duró cerca de 10 años trabajando en esa empresa. Pero nos dijo, pero tiene un pequeño problema. Las relaciones humanas no se les da. Y tiene mucho conflicto. Si va a trabajar con un equipo de trabajo, tienen que ser conscientes que esta persona entra en conflicto muy fácil con las personas. Ustedes toman la decisión, se va. Dijimos, no, sí, lo controlamos aquí, lo contratamos. La verdad es que sí, muy bueno. Pero en un año, 3 encargados de cuentas por pagar tuvimos el primer año. Tres tuvimos que contratar porque no lo aguantaban porque chocaba mucho. Y le leíamos la cartilla y le leíamos la cartilla al director general, que es el dueño, y yo nos sentábamos y le hacíamos sus cartitas y le decíamos, híjole, le costaba mucho porque era muy aprensivo, mucho. Él estaba enfocado a la tarea, 100% a la tarea. Y no importaba, él tenía que dar el número porque para eso lo contrataron y esa era su responsabilidad. Tenía esa idea fija aquí tatuada en la frente. Entonces, para dar el resultado pasaba por lo que fuera o por quien fuera. Ujú. Entonces teníamos que estarlo controlando mucho. Y sí se logró, ¿eh? Sí se logró. El amigo lleva ya 11 años, ya está pronto a jubilarse. Cuando en los primeros 6 meses ya estábamos a punto de cortarle la cabeza. ¿Qué es lo que hicimos? Tuvimos que empezarlo a controlar y ese estrés que le causaba el llegar a lo que era el resultado, era que no le daba la oportunidad de participar al equipo. Y entonces le dimos marcación personal. Entonces, las habilidades blandas son muy importantes. El mejor
candidato no es el mejor técnico. La técnica es el 50%. Se los pongo así. En una balanza es el 50% del perfil. El otro 50% es cómo se va a interactuar aquí con los demás. ¿Para lograr qué? Recuerden, nosotros debemos, este es nuestro objetivo como recursos humanos. ¿Cuál es? Pertenencia, permanencia. Entonces, nosotros nos tenemos que enfocar en qué? En las habilidades blandas. ¿Cómo se adapta al entorno laboral, empresa, departamento? ¿Cómo es el ambiente que se está viviendo ahí, la empresa? ¿Cómo es la relación ahí para poder traer a alguien que encaje? Y tenemos nosotros que tener esa habilidad como recursos humanos de poder identificar cuáles son los feudos que se están haciendo para alinearlos a lo que es el entorno general de la empresa. Y otra cosa muy importante, apego a normas y políticas. Porque si nos traemos una persona que no tiene apego a normas y políticas, tenemos la probabilidad muy alta de que venga una persona y nos haga algún daño a la empresa. Y el daño puede ser desde inconsciente al cometer errores, al no seguir una política, un procedimiento, y cometer errores, hasta alguno que las juega a su favor para hacer un fraude o engaño o lo que sea. Entonces tenemos esa es nuestra responsabilidad, encontrar esto en una entrevista por selección. Y se puede hacer y lo hacemos, ¿eh? Lo hacemos. A veces fallamos, a veces no. Ok, muy bien. Pero nosotros, si seguimos una línea, la probabilidad dice que vamos a tener más casos de éxito que de derrota. Vamos con la que sigue, por favor, Wanda. Muy bien. Entonces, en las entrevistas de selección, ¿en qué me tengo que enfocar? Habilidades técnicas. ¿Cuáles son las habilidades técnicas que se requieren? Las preguntamos. ¿Sí las tienes? Ok, muy bien. ¿Cómo las utilizaste en el pasado? Para poder checar, identificar si sí se pueden alinear a lo que nosotros necesitamos. Check palomita. Habilidad de razonamiento para poder ver cuál es el sentido que le está dando él a las situaciones laborales que se presentan. Seguimiento a tareas, muy importante, seguimiento a tareas, porque si no, tenemos gente burocrática que nada más está dando, está viviendo en círculos. Y habilidades de adaptación a los procesos. Eso lo necesitamos. Es muy fácil ponerlos aquí, ¿no? No me llevó ni un minuto ponerlas, porque yo escribo bien rápido, ¿eh? Ya está ahí. Pero el cómo las llevamos a cabo y cómo las identificamos, es ahí el chistecito. Y para eso nos contrataron a nosotros. Para eso estamos nosotros en recursos humanos. Vamos con la que sigue, por favor, Wendell. Y entonces, ¿qué preguntar en una entrevista para poder sacar la información? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Pues bueno, aquí está. Nosotros utilizamos, a mí me funciona desde hace muchos años, de esta técnica. Nosotros la implementamos en una empresa alemana, donde yo trabajé. Por allá yo entré en 1996 y de ahí 96, 90, no, 98, perdón, en el 98 y estuve trabajando ahí en esa empresa, estuve por 11 años, estuve trabajando ahí. Y ahí empezamos a aplicar esta técnica. Y desde entonces a mí me ha dado resultado. Claro, ya la manejo, ya hago preguntas, ya no soy tan metódico en el sentido de paso uno, paso dos, paso tres. Ya no es tanto tiempo de un paso uno a paso dos o de paso dos al tres, no me brinco. Ya vas identificando, ya cuando la manejas. Pero aquí básicamente es este. ¿Qué es el método STAR? ¿No? Aquí lo tienen, ¿no? Es el método por el cual un entrevistador puede identificar mediante una situación del pasado, las tareas que el candidato tuvo que realizar ante esa situación, las acciones que tomó y cuáles fueron los resultados alcanzados. Para esto nosotros tenemos que alinear a los candidatos para que nos den la información. Entonces, STAR son siglas de qué? La S de situación del pasado, tarea del pasado, la tarea, ¿cuál fue la tarea?
la acción que tomó para poder atacar esa tarea y cuál es el resultado que le dio. El resultado no necesariamente tiene que ser positivo, ¿no? Se dio un resultado, hice esto, el resultado fue sí, se dio, no se dio, sí llegué al objetivo, no tuve otras situaciones, etcétera, no importa. Lo importante es alinearlo y ver cuál fue su comportamiento en estas situaciones. Entonces, tenemos que nosotros que preguntar sobre situaciones que se van presentando que van a ser similares a las que va a vivir en nuestra empresa, en el aquí y a la hora. En el pasado lo traemos, del pasado traemos cosas al aquí y a la hora. ¿Para qué? Para que nosotros podamos proyectar el futuro a la hora de que lo contratemos y esté ya haciendo la actividad. Esa es la idea y la lógica que tiene este método. Para los que somos psicólogos, pues esto netamente es psicología conductual. Así de simple. Vamos con la que sigue, por favor, Wendo. Muy bien. Vamos a ver, en general, hacia grandes rasgos, vamos a ver lo que son la entrevista, porque todo esto es un método y necesitaremos mucho más tiempo que una hora para poder dejar. Pero lo que quiero es dejárselos y presentárselos para que ustedes los tengan y crearles ese gusanito a los que no han utilizado la técnica por competencias, que se metan un poquito y puedan ver. Y los que ya utilizan técnicas por competencias, preguntando, haciendo preguntas por competencias, pues bueno, este es un método que se puede utilizar. Paso 1, definición de la competencia a analizar. Así de simple. Lo primero que tenemos que saber es cuál es la competencia o las tres primeras, las competencias más importantes para ese puesto. ¿Cuál es la competencia o habilidad más importante y cuáles son las 4 actividades más importantes que realiza ese puesto? ¿Para qué? Para poder empezar a enfocarnos a qué es lo que vamos a preguntar, qué es lo que vamos a traer del pasado hacia el presente de los candidatos para poder identificar y hacer match. Eso es lo primero que tenemos que hacer, tener definidas las competencias de cada puesto y las actividades. ¿De dónde sacamos eso? De la descripción de puesto. Por ende, la descripción de puesto tiene que estar actualizada. Y si no, pues entonces tenemos que ir con nuestro cliente interno para decirle, muy bien, entonces, ¿cuáles son las actividades? Bla, bla. Ok, muy bien, ¿cuál es la competencia? Perfecto, muchas gracias, nos vamos. Entonces, paso número 1, identificación de competencias. Vamos con la que sigue, por favor. Y entonces, ahora sí, vamos. Ya platicamos con la gente, ya lo pusimos en el rapport, en el entorno, ya lo relajamos, ya lo tenemos nosotros aquí tranquilito al candidato, ya le salen las palabras, ya lo que le preguntamos ya vemos que nos está contestando con confianza, entonces ahora sí, nos vamos. Y aquí hay 3 preguntas que yo se los dejo, que es muy importante, con lo cual nosotros debemos de empezar a hacer el rastreo de la información. Entonces, recuerden, lo primero que le vamos a pedir a la persona es, vete a tu pasado, recuerda tu pasado. Y entonces, ¿al pasado de qué? Dependiendo de la competencia, trabajo en equipo, comunicación, empatía, no sé, la que nosotros definimos. Y entonces le decimos, dime una situación del pasado en la que, bla, 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 ¿no? Tú pusiste. Y entonces lo ponemos en el pasado. Ok, muy bien. Y entonces para poderlo identificar, que vaya identificando y ayudarle a que empiece a encontrar ahí entre sus recuerdos, la información que necesitamos es cuándo fue, dónde fue. Lo empezamos a meter. La situación pasada es ponerlo en el contexto a él, aquí en su cabecita. Fue hace 2 años. Una situación que viví similar a la que tú me estás preguntando. Ok. ¿En dónde trabajabas? Yo trabajaba para Easy. Ok, muy bien. Y ¿en dónde fue eso? Estaba yo en las oficinas aquí en el corporativo, aquí en Guadalajara. Ok, muy bien. ¿Y qué puesto es el que tenías tú? ¿Y qué eran las actividades? Lo vas metiendo. ¿Para qué?
vaya trayendo sus recuerdos de atrás hacia adelante aquí. Tin, 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 tin. Ya lo pusiste en el contexto, ya está aquí, ya tiene la referencia y lo que es la situación. Entonces, ahora sí, vamos con el siguiente paso. Vamos con la siguiente hojita, Windows, el slash. Gracias. Entonces, ahora sí, vamos hacia la tarea. Ya lo trajimos, ya tiene el recuerdo aquí adelante. Entonces, ahora sí, decimos, en esa situación que me comentas, ¿cuáles fueron las tareas que realizaste? Y si quieres, hasta puntualízalo. Tú. Ujú. ¿Qué es lo que hiciste y cuál era tu responsabilidad? No se las avienta las tres de trancazo, ¿no? Primero le dices, en esa situación que me comentas, ¿cuáles fueron las tareas que realizaste? Te las platica. Ujú. Aquí es muy importante que lo empecemos a aterrizar. Nosotros hicimos un proyecto. Ok, muy bien. ¿Nosotros quiénes? Pues estaba mi jefe, estaba no sé quién, Juanito, Chuchito y Lucianito. Ok, muy bien. ¿Y cuál fue la tarea que tú realizaste? ¿Cuál fue tu responsabilidad? Y lo empiezas a alinear y a centrar en él. Ujú. Ya, sí, no, yo lo que hice fue la carátula y la bibliografía, ¿no? Como en la escuela, ¿no? Yo fue lo que hice eso. Ok, muy bien, ya hiciste eso. Ok. ¿Qué es lo que hiciste? Tú, el índice y la bibliografía. Ok, muy bien. ¿Cómo le hiciste para poder tener la información? ¿De dónde la sacaste? Ujú. Y entonces lo vas trayendo. ¿Cuál fue tu responsabilidad al hacer ese trabajo? Y lo vas alineando, lo vas alineando. ¿Para qué? Para ver qué es. No es igual necesitas una persona que tenga experiencia en proyectos. Pues está muy bien, ¿no? Y eso nos lo dicen. No, necesitamos una persona, un ingeniero de proyectos. Sí, que tenga experiencia en proyectos. Es más, hasta más específico. Proyectos eh, eléctricos. Muy bien. Pero no es igual ya cuando tú estás con la persona que saben, muchos saben de proyectos, pero uno es liderarlo, otro es realizarlo, otro es analizarlo, ¿no? Entonces bueno, quieres que tenga experiencia, pero ¿qué experiencia? ¿Qué es lo que va a hacer? Esas son cuando nosotros preguntamos las tareas en específico para poder venir aquí con el amigo y decirle, pues bueno, ok, muy bien. ¿Y cuál era tu función? No, es que yo lo lideraba, yo tenía a mis project manager y entonces ellos lo hacían. No te sirve esa persona. ¿Necesitamos a quién? A quien lo haga, porque él es el responsable de hacerle todo el planning del proyecto, cálculos, costeo, análisis, cronología, no sé qué, no, contacto con proveedores, todo. Y nosotros tenemos un candidato que nos dice que tiene 20 años en proyectos, y ¿no? Sí, no, pues yo nada más lo supervisaba y los validaba. ¿Nos funciona esa experiencia, esas habilidades que tiene esta persona contra lo que necesitamos aquí? No. Allí es donde lo vamos entrando. Ujú. Ya vimos la tarea que es y empezamos a segmentar y empezamos a ver si se alinea, no se alinea, si se alinea, no se alinea. Vamos con la que sigue, por favor. ¿Ya tiene la tarea? Ok, muy bien. Ahora sí, ¿qué acciones? ¿Cómo realizaste esas tareas? ¿Sí se dan cuenta? Y en proyectos, y yo hacía los proyectos, ok. ¿Cómo realizaste esas tareas? Pues yo les pedía y teníamos reuniones cada semana para ver los avances del proyecto. Ok. ¿Y cómo realizaste tú la tarea? Yo lo reunía. ¿Se apega a lo que necesitamos? No. ¿Cómo actuaste ante esas situaciones? ¿Y cómo lo hiciste para que se llevara a cabo la función o la actividad o el proyecto o lo que sea? Ujú. Aquí está. Viendo si es que nos funciona o no nos funciona la persona. Vamos con la que sigue, por favor. Bueno. Y el resultado. ¿Cuál fue el resultado que obtuviste? Aquí normalmente nos sacan unos proyectos en donde no, casi les dieron un premio Nobel y son los mejores del mundo mundial y que lo hicieron. Espérate, aterrízalo, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hiciste? ¿Llegaste, no llegaste? Y hasta se lo puede decir, no importa que no haya sido éxito, nada más dime cómo llegaste y lo vas aterrizando. Ujú. ¿Cómo lo mediste? ¿Lo mediste o no lo mediste? ¿No? Para que tú me digas si dio resultado o no dio resultado. ¿Y qué obtuviste?
¿Cuál fue la ganancia que tuviste ante esa situación que tuviste? Ujú. Lo que hiciste. Esto en preguntas dirigidas y sacar la información, te estás llevando 5, 15 minutos, no más, ¿eh? No más. ¿Por qué? Porque tienes que empezar a alinear, porque hay gente que se quiere vender tanto que empieza a echar rollo, ¿no? Y empezamos con proyectos y terminamos con el América Chivas, ¿no? Y entonces nos empezamos a desviar y por quererse adornar empiezan a sacar más información de otros lados y de otros temas y que quién sabe, ay, no, entonces nosotros tenemos que parar y alinear, parar y alinear. Ujú. Si una persona, desde que lo estás llevando aquí, no te está dando ya la información que es, ya, no es el candidato que nosotros necesitamos, no se apega a lo que decía su perfil, perdón, su currículum contra el perfil que necesitamos, no nos hace clic, no nos hace match, no a la primera, vamos con otra situación para ver si en otra situación podemos encontrar algo que nos pueda ayudar, no, descarten. Pero no digan ahí, bueno, ya, sí, no, tienes razón, sí, muchas gracias, ahí nos vemos, adiós. No, termina el ciclo. Ok, muy bien, ya platicamos, ya vimos que no, 5 minutos, perfecto, ok, muy bien. ¿Tienes alguna duda, pregunta? Tú sobre lo que es, sí, oye, ¿de cuánto es el sueldo? El sueldo lo vemos hasta con el candidato final. ¿Cuáles son tus pretensiones económicas? Ok, muy bien, sí, el horario es de no sé qué, bla, 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 bla. Perfecto, ok, muy bien, ¿estás? Sí, ok, muy bien. ¿Alguna otra duda, no? Nosotros nos comunicamos, adiós, bye bye, ¿no? Y terminamos. Ujú. Cierren el ciclo, porque si no dejamos gente con incertidumbre, ¿no? Entonces, es muy importante. Cuando nosotros ya aprendemos a hacer preguntas ya dirigidas y vamos identificando a las personas. Yo lo único que les diría es, tengan cuidado, no porque una persona empieza a fantasear o empieza a hablar del futuro en vez del pasado, de lo que hizo, cuál sería el ideal, que es futuriar, y que empiece a irse de un lado a otro, no es que sea mal candidato, es que nosotros no lo estamos alineando. Si después de que nosotros lo aterrizamos y lo alineamos, sigue yendo allá, entonces ya tiene una tendencia. Ujú. Pero es normal, es común que nosotros, como nos estamos llevando un recuerdo y de repente a lo mejor no tenemos todo el recuerdo, pues lo queremos acomodar. Eso es normal. Pero nosotros tenemos que tener esa sensibilidad, esa habilidad para poderlo alinear e identificar qué es lo que nos sirve de todo lo que nos está platicando. ¿Ok? Esto es básicamente lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué nos dice las entrevistas por competencias? En general es que para poder identificar una competencia tienes que preguntar sobre cosas de esa competencia. Ujú. Ya así como está, lo podemos hacer. Esto es lo que hace la técnica STAR, es alinear el qué preguntar y cómo preguntar, en qué momento preguntar. Ujú. Se la recomiendo, a mí me funciona, ya tengo varios años con esto, ya vas entendiendo. Y si a esto le aunas la sensibilidad que tú tienes para poder ver podría ser la empatía que pudiera tener esta persona, con lo que es el perfil, con lo que es el perfil del gerente o del jefe que va a tener, eso ya nos va facilitando más el camino. Ujú. Entonces, muy importante. En otra plática que tuvimos, webinar, no lo recuerdo, bueno, ahí dime si digo alguna barbaridad, pero ya tuvimos una plática sobre entrevista sobre qué preguntas sobre competencias, y les dejamos por ahí un catálogo de qué preguntar conforme a lo que son las preguntas. Hay bastantes más. De hecho, si se van al canal de YouTube, de RH Connect, ahí pueden encontrar las pláticas. Y si no, se los podemos compartir sin ningún problema. Ujú. Pero esto es muy, muy, muy importante que nosotros llevemos. Y lo único que estoy haciendo es, como nosotros pensamos con el lado derecho del cerebro, ¿no? Somos más abiertos, ¿no? Un poquito más en nube. El haber yo tenido la oportunidad de trabajar muchos años con ingenieros, aprendí a
pensar con el lado izquierdo. Entonces soy más aterrizado, más alineado, muy estructurado. Entonces, esto realmente ayuda. Ayuda a que ese desorden que se pudiera ver que tenemos la gente de recursos humanos, porque no somos tan alineados como en procesos como los colegas de otros departamentos, esto nos va ayudando a alinear. Y les digo una cosa, funciona. ¿Funciona? Hay que practicar, sí hay que practicar, pero funciona. ¿Ok? Muy bien, pues vamos con la que sigue, Wendo. En resumen, enfócate en conseguir que el candidato te diga la verdad. Sí o sí, ese es el objetivo de cada una de las entrevistas que tengamos nosotros, que nos diga la verdad. Prepárate con las competencias a descubrir en el candidato, ya lo vimos. Para poder utilizar esta técnica, primero necesitamos que tu empresa tenga ese concepto de competencias. Si no, yo te recomendaría, antes de aplicarlo, empiézate a preparar con lo que son a tu empresa para lo que son competencias. Al final de la entrevista, elabora un reporte de entrevista. ¿Cuenta con la competencia o no? Esto es, haz tus anotaciones. Pídele, coméntale al candidato que vas a estar tomando notas de lo platicado en la entrevista. Porque cuando tú vas acá y vas a escribir, ¿no? La atención, ¿dónde se va del candidato? Normal. A ver qué es lo que estás escribiendo, ¿no? Si son cosas buenas o son cosas malas. Solamente dile que vas a tomar nota de lo que se va comentando. Al final de la entrevista, esas notas, aterrízalas con un resultado. Ujú. ¿Cuenta o no cuenta con la competencia? ¿Es hábil o no es hábil? Y ya, ese es tu reporte. Ese es un reporte para ti mismo, para tener armas de poder saber si es que es candidato o no. Porque cuando es con un solo candidato, pues hasta lo recuerdas, pero si tienes 10 entrevistas para 4 puestos que tienes, a la hora de que ya tienes acá los candidatos y vas a presentarlos y te preguntan, oye, ¿qué pasó con este? Oye, ¿qué dices? Bla, bla. ¿Qué vas a decir? Por eso son importantes las notas que tengas aquí y poderlo soportar. Claro, y tu reporte de entrevista para poderlo pasar al candidato. Entonces, eso es muy importante, que nosotros lo tengamos, que no nada más que nos convence en ese momento, sino tener el soporte. ¿Ok? Pues esto es lo que queríamos platicar con ustedes sobre candidatos y entrevistas. Vamos con la consigna, por favor, Wendu. ¿Dudas o preguntas? ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Por favor, si nos lo pueden escribir en el chat. Vamos a abrir unos minutitos para lo que son dudas y comentarios. Y aprovechamos, ya vimos entrevista, les decía, esto es un proceso para poder saber si es que tenemos al mejor candidato, ¿no? Que vamos a contratar, aquí tenemos, ¿no? Ya lo seleccionamos, ya lo vamos a contratar, y ahora otro episodio de angustia, de estrés, ¿no? De emoción, mi primer día de trabajo, ¿no? ¿Lo recuerdan? Pues sí. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿No? Tener un onboarding o un programa de introducción o de inducción, como le llamen en su compañía, que al amigo, cuando llegue, o a la amiga que llegue, relajarla lo suficiente como para que entre y esté abierta a lo que es la integración. Y ahí empezamos nuestra integración y empezar a sembrar esa cosquilla de pertenencia, de yo me quiero quedar a trabajar aquí todos los años de mi vida. Y entonces poderlo continuar. Eso es muy importante. Por eso es que ligamos este tema, ¿no? De selección con el onboarding, ¿no? ¿Ayuda a retener talento? ¿Sí o no? Esa es una buena pregunta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque nosotros, recursos humanos, somos responsables directos si es que tenemos una persona causa baja, renuncia o no término de contrato, lo que sea, dentro de los primeros 3 a 6 meses somos responsables de esas bajas. Entonces tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos nosotros en recursos humanos? Pues lo vamos a platicar en 15 días
cuando platiquemos sobre onboarding. Bueno, por ahí también le está poniendo ahí, veo aquí en los mensajes que Gwendolyn ya nos puso por ahí lo que es la encuesta, se los encargamos muchísimo, por favor evalúenos y pónganos ahí, para nosotros es muy importante los comentarios que ustedes nos hacen, porque de ahí sacamos los temas que nosotros vamos a estar siguiendo en las pláticas que tengamos de los miércoles. Y por otro lado, el que evalúen nuestro trabajo aquí, pues para poder ser mejores y desarrollar mejor estas pláticas de los miércoles y poder tener una mejor interacción entre todos. Pues bueno, si no tienen algún comentario adicional, pues les agradecemos muchísimo que se hayan conectado y nos vemos en 15 días. Wendo, muchísimas gracias por todo. Que pasen un excelente miércoles. Muchas gracias.